El doctor Solera nos explicará su experiencia sobre la utilización de la ecografía y la vía axilar como vía de acceso y las nuevas zonas de estimulación en ventrículo derecho. No os asustéis por las de 100 diapositivas porque me ha prometido que no las va a leer todas. Buenas tardes. Lo primero, quería pediros disculpas porque tengo una presentación muy amplia, pero intentaré lo más rápido posible saltar sobre todo la bibliografía porque he elegido yo el tema, pero me di cuenta cuando lo estaba haciendo que era excesivo. Me gustaría saber, para empezar, ¿cuántos ponéis marcapasos aquí? Vale, bien. Es para no aburriros a todos un poco, pero bueno. Nada, es un poquito porque lo he dividido en dos parámetros. Por una parte, ¿qué hay novedoso? Pues, aunque parezca mentira, una de las cosas más novedosas es la ecografía axilar. Esto es lo que pasaba en el 2016, cuando yo metí por primera vez quién canalizaba vías por eco, pues realmente solo salían estos resultados, que eran muy pocos. Pero afortunadamente todo esto ha avanzado y ha pasado a ser 107 resultados. ¿Pero qué pasó? Pues de esos 107 resultados realmente solo había un metaanálisis. Este es el metaanálisis más grande que hay, que prácticamente son 1.900 pacientes. Y bueno, en resumen lo que se ve es que realmente es segura la canalización por eco y además está exenta de complicaciones que sí que tienen otros accesos, como puede ser a nivel subclavio o incluso cefálico. Pero bueno, entonces la pregunta siempre es la misma. ¿El acceso venoso sí o no? ¿No recomendado? Bueno, yo sí que tengo hechos algunos con fístulas, pero no recomendado en pacientes con obesidad, pero por un límite a nivel anatómico al acceso con eco, que a partir de 4 centímetros la verdad es que pierde bastante definición. Bueno, entonces tiene muchas ventajas, muchísimas, pero sobre todo yo resumo como la mayor ventaja que tiene es que las complicaciones son claramente menores que si hacemos una técnica a ciegas. Bueno, entonces nos podemos plantear si lo hacemos por eco y ponemos un marcapasos. Pues esto es lo que salía en el año 16 que solo había 3 artículos en PubMed. No hemos avanzado mucho, porque tenemos 20 artículos de gente que pone marcapasos. Nosotros empezamos en el año 2016 y entonces lo primero que hice, como hace cualquier persona, es que hacían en el mundo. Y esto es lo que hacían, solo 3 artículos en PubMed y muy pocos. Os enseñaré algún ensayo que es el más grande con 400 pacientes y solo había ese, no había nada más. Entonces, ¿nos lo podríamos plantear para marcapasos? Bueno, pues sí, la gente se lo ha planteado. Y se lo ha planteado y empezaron a ver un poquito por referencias anatómicas estos accesos venosos y vieron que había muchísimas menos complicaciones, sobre todo en la fractura del cable, que es lo más importante en el marcapasos. ¿Por qué? Porque a nivel de subclavia pasa el cable muy pegado. Y entonces ahí, a lo largo del tiempo y con los movimientos puede haber una fractura de cable, cosa que evitamos a nivel axilar. Y además se exenta de menos complicaciones que en los demás accesos. Bueno, esto era más obvio comparado con lo que era subclavio, pero era más difícil de comparar con otros accesos. Entonces, pues realmente sí que se ha visto que era algo seguridad. Esto lo voy pasando un poquito más lejos, pero bueno, este es un trabajo que estaba comparado con cefálica, pero lógicamente con cefálica los tiempos de duración van a ser bastante diferentes en la axilar con cefálica. Es una disección, la cefálica se hace con eco, con lo cual vas a tardar mucho menos. Bueno, entonces ¿lo podemos hacer el marcapasos? Sí, y hay bastantes trabajos también hechos con desfibriladores y con marcapasos que sí que eran de seguridad. Pero sobre todo, perdonad, me voy a basar en este artículo, que es el artículo más grande que hay, donde se describe la técnica. La técnica que aquí describen es muy diferente a la nuestra, porque ellos lo que hacen es abrir la bolsa, poner el traductor y a través del traductor lo que hacen es poner una guía de 0,18 y luego hacen un cambio con el introductor a 5 frames y vuelven a cambiar una guía de 0,35. Este es el artículo más importante que había en el año 16 y realmente creo que sigue siendo el más importante de los que hay. Nosotros no hacemos esta técnica, nosotros vamos directamente con una guía de 0,35 a canalizar la axilar. Bueno, este artículo era interesante por esto, porque creo que eran 407 o 403 pacientes, realmente hacen 400 pacientes y tienen un éxito con canalización de eco del 99,25%. Nosotros más o menos estamos haciendo aproximadamente el 98% de las, que luego lo veréis, los accesos. Y implantaron bastantes. Y hicieron un trabajo prospectivo de 59 pacientes donde midieron sobre todo los tiempos. ¿Cuánto se tardaba? Realmente se tardaba poco, 2 minutos, 24 minutos, y la mayoría la hacen en un intento, o sea, en 51 pacientes, el 87% prácticamente, en un solo intento. No voy a probar 7 veces, pues no, eso no lo hacían. Y encima, sobre todo esto era muy importante, tenían muy pocas complicaciones.
No solo eso, sino que lo hacían en pacientes anticoagulados. Y realmente el total de complicaciones es prácticamente nula y se resumían sobre todo a hematomas de la bolsa de marcapasos. Bueno, este trabajo, que es de Eduardo Franco, que también se utilizó, este es un poquito tramposo porque este trabajo lo que primero se hace es gente que tiene experiencia en canalizaciones de vena axilar y lo que lo hacen es con referencias anatómicas. Y luego esa gente con experiencia le ponen un eco y ese eco es la validación de un ecógrafo de estos sin cables, vamos, un wireless de estos. Entonces ahí ven que es factible, que es rápido, pero sobre todo lo que más interesante es que lo hacen anticoagulados, antiagregados, o sea, a full, aquí no quitan nada. Y no solo eso, no solo ponen un cable ni dos, sino que también hacen tricamerales. Y entonces ven que el tiempo realmente, tanto de preparación como de inserción o sea, lo que es caterización, pues es corto, porque es por debajo del minuto. Probablemente se está aproximando eso, porque nosotros estamos tardando por cada canalización menos de un minuto. Bueno, y esto también me es muy interesante porque en solo un intento está el 85% de los pacientes. O sea, que vemos que sí que es factible y que puede ser una alternativa. Ya han salido muchos más trabajos que te lo dicen. Bueno, no solo eso, sino que ya en el ERA pues ya está. O sea, ya está incluido, ya se dice que sobre todo, basado en estos artículos que estoy contando, reduce sobre todo la fractura del cable comparado con otros métodos. Y bueno, es bastante seguro, estamos hablando del 98% de la gente que lo implanta, ¿vale? Bueno, voy pasando un poco, si no Enrique se enfadará conmigo, pero bueno, hay muchos más artículos y esto, por ejemplo, está comparado con el convencional. Esto hacen un corte y realmente hacen un 2-1. O sea, 60 pacientes están incluidos en ecografía y la mitad lo incluyen o vena safena o lo hacen vena cefálica. Y aquí se ve que los tiempos son superiores, lógicamente van a ser superiores tanto en preparación como hacer una técnica a ciegas, aunque yo me atrevo a decir que ahora mismo nosotros estamos haciendo iguales, prácticamente iguales, salvo lo que es encender el ecógrafo y preparar el ecógrafo. Y luego los tiempos de lo que es la recolocación de cable, pues lógicamente van a ser superiores y sin embargo el tiempo o sea, lo que es la utilización de menografía nosotros prácticamente no utilizamos. Bueno, y esto es muy interesante porque este trabajo lo que hace es, bueno, pues lo que hago es gente sin experiencia y lo pongo en varios grupos. Entonces, el primer grupo, que hacen 3 implantes, ven que los tiempos de acceso son superiores. El segundo grupo, que otros 3 intentos, ya baja. Y el tercer grupo le hacen otros 3 y ven que baja aún más el tiempo, comparado con lo de la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente en 10 implantes que hagas, tú ya empiezas a hacer una curva suficiente como para reducir los tiempos de acceso. Bastante interesante. Bueno, han salido más artículos como este que ya te describen la técnica, que probablemente no sea como la que hacemos nosotros, pero sí que te lo describe. Muy bien, entonces, ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues evitamos complicaciones de acceso, ya hemos visto el daño del electrodo, también lo reducimos, no utilizamos venografía, podemos identificar bien los cables, un rápido aprendizaje, podemos incluso ver trombosis y sobre todo en niños y vasos pequeños también los podíamos utilizar la ecografía. Pero también tiene desventajas. Yo me atrevería, de todo lo que tenéis ahí, la mayor ventaja, aparte de que tengas una cierta experiencia, es la profundidad. A partir de 4 centímetros es mucho más difícil coger un acceso venoso y aquellos pacientes, como digo yo, que están ingresados en el hospital, que vienen todos secos, pues es bastante más difícil porque muchas veces se colapsa. Bien, esto es un poco nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que prácticamente del año 16 estamos haciendo todo esto. Entonces, prácticamente todas las vías que estamos cogiendo ahora mismo, todos los accesos son axilares. Esto es lo que ha pasado. Esto está recogido del registro nuestro propio de marcapasos, que ahora mismo es el registro español de cardiología, y en este registro prácticamente estamos en el 27 y pico % de accesos nosotros ecodirigidos o por vía axilar. O sea, prácticamente no hacemos subclavas a ciegas y nosotros no hacíamos cefálicas. Entonces, seguimos sin hacer. Entonces, esto te plantea cómo se hace esto. Bueno, un poco la localización es lo que la axilar es la subclavia estatorácica, que es lo que antiguamente se llamaba. Normalmente pasa entre la segunda costilla y la primera costilla en un triángulo, este triángulo de aquí, y ahí es donde vamos nosotros nuevamente a canalizar, ¿vale? Entonces, voy a ver cómo lo preparamos un poquito. Nosotros ahora antes utilizábamos una funda de marcapasos de cabecero y ahora lo que utilizamos es una funda como Dios manda. Incluso ahora evitamos, por ejemplo, las de geles dentro y tenemos una que pegase la funda al traductor.
Bueno, os voy a pasar sobre todo el vídeo. Bueno, esto es cómo lo preparamos, el plano que nosotros buscamos, cómo lo localizamos. Normalmente no ponemos anestesia, aunque a todo el mundo le llame la atención, pero porque entonces nos pierde el plano y realmente no les duele a los enfermos. Es verdad que es un poco de mentirijilla, porque utilizamos una profusión de remifentanilo, pero bueno. Y esto es muy importante porque en cuanto al diámetro, el diámetro es exactamente igual. El diámetro es muy parecido a la subclavia porque realmente es casi la subclavia. Con lo cual, si a la pregunta es, ¿puedo pasar 1, 2, 3? Pues pasar 1 y 2, 3 sondas porque incluso los tricamerales se puede hacer así. Entonces, la profundidad que tenemos más o menos de media viene a ser entre 2,5 y 3 centímetros casi todo el mundo y ya os digo, por encima de 4 pues es peor. Bueno, ahora tendría que pasaros unos vídeos, pero me voy a pasar ahora a los vídeos que quiero que veáis. 2 planos, ¿vale? Podéis encontrar el plano transverso o el plano longitudinal. ¿Cuál es el mejor? Pues siempre el plano longitudinal, porque el plano longitudinal es el que te hace ver cómo metes la aguja y cómo pasa el pelo. ¿Qué problema tiene? La anchura del traductor. Los traductores son un poquito grandes, entonces es muy difícil hacer una longitudinal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues normalmente cogemos en un plano transverso. Este es el plano transverso que nosotros utilizamos. A ver si tengo aquí este. Entonces, en el plano transverso que nos vamos, vemos la línea pleural, y luego la vena, la axila y luego la arteria axilar. Normalmente lo diferenciamos, si tú coges un transverso siempre lo diferencias. Lo malo de ello, que tú no ves pasar directamente la guía, pero aquí sí que lo puedes ver. Este es el plano que nosotros no utilizamos, pero no porque no lo queramos, sino porque sé que se debería utilizar, pero por tema de espacio pues no lo podemos utilizar. El plano axilar, muchas veces, si no tienes mucha experiencia, aunque ya os digo, solo comprimiendo con el traductor ves que se colapsa la vena, puedes utilizar doble color, que ahora lo enseñaré, o un doble pulsado. Este es el plano longitudinal y estas son imágenes reales, pero vamos a ver si puedo irme a los planos, a estas quería enseñar. Perdona que me ponga aquí. Bueno, esto es doble color, que como veis se ve bastante bien. Esto es un doble pulsado que podéis ver perfectamente lo que es una vena, y esto es la arteria, que la vería es también un doble pulsado. Y, por último, veíamos un poco cómo lo estamos haciendo. Esto que veis que se está abriendo aquí es la vena cefálica, que muchas veces se puede ver. Incluso hemos tenido inserciones en la cefálica. Esto como están comprimiendo y, a ver, y ves, esta pared se lleva a esta pared, pero están intentando meter pues están ahora mismo pinchando, haciendo una punción. Como veis, incluso hay reverberación, porque muchas veces pasa, incluso puedes ver cómo están metiéndose los fluidos. Vale, yo me voy para allá. Perdona que tengo que parar esto. Vale. Perdón, esto me los paso porque si no, no me da tiempo, la verdad. Así que voy a pasar un poco. Me hubiera gustado que lo vierais, pero si no, no me da tiempo a la siguiente fase. Vale, entonces, en resumen, os quiero decir que nosotros, o yo personalmente, hasta las vías centrales las cajo ya por vía axilar y de manera ecodirigida. Que hay una discusión un poco de si esto hay que hacerlo o no hay que hacerlo, pero realmente no tiene discusión. Hoy en día los accesos venosos los tenemos que hacer con eco. Y si se puede ver la guía, mejor, porque evitamos muchas complicaciones. Antiguamente, estamos intentando, ¿cómo estamos haciendo los accesos en marcapasos? Pues normalmente por vía subclave y a ciegas. Eso quiere decir que si pinchas una arteria no vas a poder comprimir. El índice de neumotoras es muy superior. Entonces, y en cuanto a la discusión de tiempos, yo ya os digo que nosotros estamos en tiempos por debajo de 1 minuto en acceso de cada guía introductor. Bueno, y la siguiente novedad que tenemos un poco es la estimulación electrofisiológica. Como vamos un poco, bueno, perdonad un segundito. Si podéis ver, esta es la posición normalmente que se nos va a quedar una sonda de marcapasos. Antiguamente la sonda que tendríamos es una sonda apical y de esta manera la sonda lo que hace es introducirse dentro del septo y la estamos mirando hacia nosotros. Entonces, hay 2 maneras de hacer estimulación fisiológica. La tradicional, que se estaba haciendo hace unos años, que es en GIS, que nosotros también hemos hecho, pero no va bien porque se caen las sondas, los voltajes son muchísimo más altos y se ha ido un poquito rotando a esta manera de estimulación.
¿Esta estimulación qué tiene de bueno? Pues que ponemos la sonda en el sistema de conducción. Entonces, claro, ¿qué nos vamos a encontrar en el sistema de conducción? Pues una estimulación fisiológica con QRS más estrechos e incluso electros completamente normales. Pues esto, que parece una tontería, lo que estamos haciendo muchas veces es poniendo un marcapasos a una persona y le estamos convirtiendo a lo mejor un QRS que tiene de 130 milisegundos en 160 milisegundos. Le estamos cambiando el eje y eso, pues como podéis ver, al final genera una sincronía y no va a ser bueno para ese enfermo. Entonces, desde hace unos años se está instaurando esta técnica, que es una técnica de implantación dentro del septo. O sea, introducimos toda la sonda dentro del septo, de tal modo que si nos llegamos a pasar, incluso podemos pasar al ventrículo izquierdo. Bien, entonces, ¿qué hay evidencia? Sí, hay bastante evidencia, no solo comparado en gente con bradicardias, sino también lo que se está haciendo ahora es comparar si es mejor poner un septo profundo, es decir, una rama izquierda, o hacer una resincronización cardíaca en método tradicional del seno coronario. Bueno, pues esto sí que hay muchísima evidencia, pero sobre todo, mirad, estos son los trabajos casi que más me gustan porque no solo es que mejora la fracción de eyección, mejor que la de resincronización cardíaca, sino que la mantiene a los 6 meses e incluso el QRS se mantiene más estrecho a los 6 meses al año que con un resincronizador cardíaco. Esto es un boom. Esto es un boom porque se está planteando si se va a hacer resincronización cardíaca o no, o sea, por seno coronario. Y entonces hay gente como Óscar Cano y otros grupos de gente que lo que está haciendo es apostar por esta técnica y evitar los TRCs normales. Bueno, bien. Ya os digo, este es el último trabajo que he visto, que se basa igual, lo mismo, los llega a comparar y al final, bueno, pues concluyen que no es una técnica de 6 meses, al implante al año, siempre los QRS, la fracción de eyección, incluso los volúmenes diastólicos de ventrículo derecho no empeoran. Bueno, ¿y qué hacemos en nuestra unidad? Pues en nuestra unidad ha pasado esto también. Hemos pasado a hacer septales, porque nosotros en el año 16 hacíamos septales ya, o sea, poníamos la sonda de marcapasos de ventrículo derecho, la poníamos en el septo. Realmente no había gran evidencia, y ahora lo que estamos haciendo es poniéndola en la rama izquierda. Si veis la gráfica de izquierda, que fue del año pasado, el 86 pacientes nuestros, estamos hablando de 186 implantes de marcapasos, ya el año pasado llevaron una implantación de rama izquierda. Entonces, esta va a ser la tendencia y probablemente nuestra unidad acabará prácticamente en el 90% de rama izquierda. Bien, esto es María, que empezamos los dos. Detrás veis, esto es un poco el polígrafo que tenemos nosotros, pero ahora lo explicaré, pero solemos tener una tendencia a hacer un bloqueo de la rama izquierda. Bueno, antes de decidir implantar, como siempre, nosotros tenemos que ser un equipo, tenéis que tener un laboratorio adecuado, tenéis que tener un arco para realizar todas las radiografías, a realizar oblicuas, saber interpretarlas, tenéis que familiarizarse con esas proyecciones. Muy importante que tengáis que haber hecho septales antes. Y tenéis que tener un material adecuado, conocer los diferentes sistemas utilizados, muy importante. Si no tenéis paciencia, no os metáis nunca a poner un marcapasos de este tipo porque vais a tardar mucho más tiempo. Tenéis que tener una formación previa adecuada, rotación a otros centros y los primeros implantes los tenéis que hacer acompañados. Y esto, que parece un paradí, la gente que nos dedicamos a esto, hoy ser 2 médicos dentro de un laboratorio o un quirófano, pues a veces es bastante complicado. Bien. Os digo porque esto salió hace no mucho tiempo, pero antes de salir todos los sistemas que hay hoy en día ya se han comparado los cables y los cables se han visto, o sea, este es el que teníamos al principio, que es el de Medtronic, luego salió de Biotronic y estos 2 cables antes de salir ya estaban validados y este artículo, por ejemplo, te muestra cómo hacer la técnica con esos cables y porque cada cosa, pues cada marca pues tiene sus diferencias. Bien. ¿Qué tenemos que hacer previo al implante? Pues siempre hacer un eco previo, como cualquier implante de marcapasos, tenemos que tener un electrocardiograma de superficie y nosotros lo que hacemos es canalizar siempre por vía eco axilar. Ya salieron trabajos también al principio, esto no lleva mucho tiempo, este es el año 2016-19, de cómo se hace esa técnica.
Entonces, estos son los primeros. Yo os estoy explicando cómo lo hacemos nosotros. ¿Qué hacemos? Canalizamos número de punciones, pues normalmente hacemos 2. Y tenemos que utilizar 2 introductores. Un introductor es 6, que es el habitual, que nosotros utilizamos, y otro de 9 y 10 frames. Siempre utilizamos 2 guías, ponemos una sonda de seguridad, sobre todo por los primeros implantes. La aurícula, ¿la hacemos primero? No, nosotros la hacemos lo último. Y fijamos la sonda en el ventrículo derecho. No, no la fijamos, esta sonda de seguridad. Y luego utilizamos estas vainas. ¿Veis que son unas vainas un poco diferentes, que son muy parecidas al seno coronario? Entonces, estas vainas lo que hacen es hacernos llegar a la zona septal. Entonces, introducimos el catéter guía, siempre la guía la ponemos por delante, luego con la guía pasamos el dilatador, luego retiramos el dilatador dejando la guía y avanzamos la guía en la oblicua derecha y luego avanzamos el catéter. Y luego retiramos la guía dejando el catéter en posición septal. Y ya luego introducimos, o sea, está el catéter guía, introducimos este cable, que previamente le hemos sacado la hélice. Si no utilizas este catéter, no vais a poder hacerlo, porque este es el catéter que te lo va a posicionar a nivel de septo. ¿Vale? ¿Qué posición estamos utilizando? Pues esta. Esto es una oblicua derecha, normalmente la posición 5 la que estamos a utilizar, porque es la posición donde tenemos la rama izquierda. La rama izquierda, si no lo sabéis, pero se divide normalmente en anterior, septal y posterior. Da igual en cuál lo pongas, porque realmente no hay evidencia de cuál es mejor a día de hoy. A lo mejor en el futuro lo hay. Bien, y ya acabando un poco, pues vamos a ver un poco cómo hacemos. Pues programamos en cable, introducimos el cable, lo conectamos a un... ¿Utilizamos un polígrafo? ¿Sí o no? Bueno, es conveniente utilizar un polígrafo, pero pues se puede hacer con un electrodo de 12 derivaciones. Localizamos, como os he dicho, en oblicua derecha y luego hacemos el implante oblicua izquierda. Y esto es lo que nosotros normalmente vamos buscando, o sea, esto. Buscamos una W en V1, buscamos una discordancia en AVL y AVR con una positividad en AVL y sobre todo, queremos que sea positivo en V5 V6. Y luego, la 1, siempre derivación 1, siempre tiene que ser positiva. La 2, la D2 y la D3 ya es un poco dependiendo de la posición que nosotros queramos dejarlo. Y luego penetramos el septo interventricular dando vueltas al cable. Es lo que hacemos, básicamente. ¿Vale? Este es un trabajo que os he traído porque lo vi el otro día, me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque la pregunta, oye, ¿tengo que utilizar un polígrafo? Esto lo pregunta mucha gente. Pues no. Este trabajo lo que hace es que hace una pseudo V1 o pseudo V6 y lo hace con el programador, o sea, el medidor de umbrales, el PSA que nosotros le llamamos. Con eso y 2 derivaciones puedes ver los mismos parámetros de activación y no deberías de utilizarlo. O sea, podías obviar el polígrafo. Y este trabajo es bastante chulo, lo vi el otro día. Bueno, y así un poquito, viendo un poco qué hacemos, esto es lo que hacemos nosotros habitualmente. Es decir, si tienes la sonda colocada a nivel de septo, esto es una oblicua izquierda, lo que hacemos es, veis que tenemos la W invertida, veis cómo desaparece la segunda deflexión negativa, empieza a hacerse positiva hasta que se hace positiva. Cuando se hace positiva del todo, o sea, que tienes una morfología de bloqueo rama derecha, entonces puedes decir que ya estás penetrado el septo y probablemente esta es una rama izquierda. Probablemente porque, ahora os voy a pasar esto un poquito más rápido porque esto es un poco rollo. Perdonad. Esto. Os quería decir los criterios de éxito. Esto es el ERA, que ya los he establecido, pero uno de los más importantes criterios son, por un lado, el tiempo de activación en V6 y, por otro lado, la diferencia entre la R en V6 y V1. Bueno, pues este último trabajo es lo que valora. Es muy sencillo porque solo valora unos set points, que son los tiempos de activación en V6, en AVL y en V6 V1. Y con eso le da un score. Cuando tú tienes un score por encima de 3 puntos, dice que estás en una rama izquierda. Y esto es lo que estamos utilizando nosotros y la verdad es que nos viene bastante bien. O sea, que aun parezca que es muy difícil, realmente con esos tiempos es fácil de tenerlo. Y bueno, y estos son casos reales nuestros, que esto es un polígrafo nuestro y así vamos a ir acabando. Bueno, ¿qué tiempos de activación miramos? Pues mira, miramos desde lo que es la estimulación al pico de R en V6, este es uno, el otro lo igual en AVL y luego vemos la diferencia entre V6 y V1. Con estos tiempos y la anchura del QRS, pues podemos decir si estamos en una rama izquierda o no. Estos tiempos son muy buenos, el QRS estimulado, yo os estoy diciendo estimulado, quien haga estimulación lo verá, de 95 milisegundos es bastante pequeño. Bien, este es el electrocardiograma propio del paciente, esto a lo mejor todos no lo entendéis, pero este electro es un electroestimulado,
Es difícil ver un electroestimulado en Apex así, vamos, yo diría que imposible. Eso es en bipolar, otro caso real, voy pasando rápido, 112, electrocardiograma propio de la paciente. Aquí veis el estimulado, igual, la morfología del bloqueo de rama izquierda, pues positivo, positivo, negativo, que es una zona septal, igual en bipolar, prácticamente indistinguible, y la diferencia pues es esta, es la visita de 3 meses, este es el electro que tiene esta persona, que es bastante diferente. ¿Vale? Igual, paso más sin electros y nada. Y las recomendaciones, ya acabo, es siempre seleccionar inicialmente los pacientes, una buena curva de aprendizaje, que se me va, perdón. Los primeros casos acompañados, contar con un técnico de dispositivo, que es muy importante, intentar ser 2, poner siempre cable de seguridad, conocer bien la técnica, el material, electropolígrafo para medir, pantallas frontales como tenemos nosotros, utilizar oblicuas y programar la programación, que eso no hemos entrado, pero a veces es bastante diferente. Perdonad por que he ido un poco rápido y sé que es un poco complicado, pero bueno, yo como conclusión os quiero decir 2. O sea, 1, la ecografía es indiscutible, y 2, todas las unidades de marcapasos que estáis incluidas dentro de los servicios de medicina intensiva, por favor, intentar aprender esta técnica porque para mí creo que es el futuro. Vale, muchas gracias.